Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de salud de la 8 Burgos. Hoy vamos a hablar de una fecha muy señalada en el calendario y es que este próximo viernes se celebra el Día Mundial del SIDA. Les recordamos la importancia del diagnóstico precoz. De nuevo, Implante nos va a dar consejos de nuestra salud bucodental y además Ana Maté va a estar aquí con nosotros para darnos esos consejos de alimentación. Hoy les hablamos de qué tipos de pescados hay que comer con más moderación. Burgos es una de las provincias con la tasa de incidencia más baja del SIDA. Fíjense, durante el 2007 se diagnosticaron 10 nuevos casos, una cifra que en 5 años se ha reducido a la mitad. Estos datos se conocen a vísperas del día 1 de diciembre, fecha en la que el mundo va a recordar esta enfermedad. Les hablamos del SIDA y para ello hablamos con su presidente del Comité de Antisida de Burgos, José Antonio Noguero. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? buenas noches. 10 nuevos casos, pero una cifra que en 5 años en Burgos precisamente se ha reducido a la mitad. Es un dato muy importante, ¿no? Es un dato muy importante, es un dato muy positivo porque además estamos reduciendo a la mitad ya de un porcentaje bajo. Yo creo que Burgos va a ser una ciudad de un objetivo que estamos hablando a nivel mundial, te diría, que es conseguir que no haya ninguna infección por VIH, que Burgos va a ser una de las primeras provincias o ciudades que lo va a conseguir. ¿Eso es que algo se está haciendo bien? ¿O cuál está siendo la clave de esa prevención del VIH? Pues como todo, como con una enfermedad compleja como es el VIH, es una mezcla de todo, pero realmente se están haciendo bien las cosas, estrategias que se han ido poniendo en marcha estos años están funcionando, se unimos que es una población pues más pequeña que una gran ciudad y los factores de sensibilización y de prevención, bueno, todo va, no sé muy bien por qué ni cómo, pero está saliendo, estamos viendo que el camino es muy bueno y que estamos a punto de llegar, como te decía, al cero, a cero infecciones por VIH en Burgos. ¿Cuál sigue siendo el mayor problema al que se enfrentan las personas con SIDA? Con SIDA, con VIH. Con SIDA ya realmente hay pocos casos porque gracias a Dios hay unos tratamientos médicos muy buenos que lo que hacen es que esas personas empiecen a tener un sistema inmunológico en condiciones, pasen a un estadio de sistema inmunológico mejor y en fin se puedan ir cuidando y viviendo con toda tranquilidad. Entonces los problemas de las personas que llevan ya muchos años con esta enfermedad no tienen que ver ya tanto con la enfermedad sino con el modo de vivir, el tema de hablarlo, no hablarlo, el trabajo, como cualquier persona, ya son problemas cotidianos, con el estigma o la discriminación que lleva asociada a esta enfermedad. Simplemente es ir cada vez quitando ya barreras, no en la parte médica, que ya estamos viendo que vamos bien, sino en las barreras sociales, en las que barreras... sigue habiendo, sí, que decir. Ahí es donde hay que todavía trabajar un poquito más, pero bueno, vamos también bien. Pero la evolución de los fármacos ha sido... Los fármacos han sido, ya fueron en el año 95 el primer salto para lo que era una enfermedad mortal, convertirla en una enfermedad crónica. Ese camino ha llegado hasta ahora que ya el tratamiento es tan sencillo casi como una pastilla diaria. Eso simplemente es un cambio de personas, hablamos de las que llevan 20 años, 30 años con la enfermedad, total, porque han estado viendo la muerte día a día y de repente ven que tienen un proyecto de vida, de repente ya están normalizados, de repente todo y gracias a los tratamientos médicos. ¿Sigue falleciendo gente por esta enfermedad? Pocos casos, cada vez menos, bien, pero sigue, algunos va falleciendo. No tanto del VIH, pero el VIH lo que hace es que las defensas de una persona pues se debiliten de tal manera que otras enfermedades son las que te conducen a la muerte, ¿no? Entonces, mira, te voy a comentar una cosa también muy interesante. Había una enfermedad asociada al VIH que era la hepatitis C, que hace 2 años salió unos primeros fármacos que están consiguiendo erradicar la hepatitis C. Hay personas que lo que era una enfermedad incurable, lo que era una enfermedad que te iba a acompañar toda la vida, que además afectaba al hígado, de lo que se han muerto muchas personas, con 2 meses de tratamiento, 1 mes, 3, se curan totalmente. En Castilla y León se está dando esta medicación a todas las personas que tienen esta enfermedad, una medicación por otro lado cara, pero ha sido una apuesta muy inteligente y muy buena.
Y eso ha cambiado radicalmente el panorama de la vida de muchísimas personas. Que una vida, como estamos diciendo, bueno, pues muy normalizada ahora sí. Hoy en día. Cada año realizáis un lema en este Día Mundial, ¿no?, contra el SIDA. Este año es indetectable igual a intransmisible. ¿Qué significa esto? Bueno, fruto de lo que hablamos, de los tratamientos médicos que hay ahora mismo, está demostrado científicamente que una persona que toma el tratamiento, que tiene la carga viral indetectable, no puede transmitir el VIH. De una manera ya absoluta. No hace falta hablar ya de preservativos, no hace falta hablar de cualquier otro tema. Una persona así, lo que tiene el VIH es, no tiene cura, está en el cuerpo, pero no está, digamos, en la sangre, en los fluidos de semen, vaginales. Entonces, no puede transmitir el VIH. Es un dato que además, importantísimo. Bueno, pues hay mucha gente que todavía se piensa que sí, claro. Claro. Por un lado, las propias personas que tienen el VIH les cuesta creer, después de tantos años de cuidarse y de cuidar a los demás, que esto sea así, pero es así. Y luego desde fuera, aceptar que una persona con VIH hoy por hoy no te puede transmitir el VIH de ninguna de las maneras, en tratamiento y con la carga viral indetectable. Algo que también lanzáis este año es la importancia del diagnóstico precoz. Claro. Esto hablábamos hace unos años de que había un 30% de las personas que tenían el VIH que no lo sabían. Ahora hablamos del 18%. Vamos bajando. Pero hay que llegar, exacto, hay que llegar al cero otra vez también aquí. Llegar a que todas las personas que tengan el VIH lo sepan, puedan tomarse la medicación, que ya vemos que está disponible, y a la vez se cuidan ellos y a los demás. Entonces, ¿cuál es el camino? Pues hacerse la prueba del VIH. Hacerse una prueba que es muy sencilla, que te la hace el servicio, el SACIL, los médicos habituales. También te la puedes hacer en un laboratorio, con nosotros, en el comité la hacemos. Conocer tu estado serológico es el primer paso para cuidarte y ir cortando también otra posible vía de transmisión, que es simplemente el desconocimiento de que en un momento dado tuviste una práctica de riesgo, has estado infectado. El VIH además, cuando no es una enfermedad que tenga síntomas muy visibles, puede estar latente 6 años, 7, 8, y al final es cuando se manifiesta. De hecho, los datos que dan los datos oficiales de la Consejería de Sanidad, de la Dirección General de Salud Pública, hablan de que el 40% de los casos que se diagnosticaron en Castilla y León, hablamos de 87 casos entre las 9 provincias, el 40% tenían diagnóstico tardío. Han estado estos años que te digo, 6 años, 7 era la media que estimaban, sin saberlo, o sea, teniendo la enfermedad y no se han podido cuidar. Por eso desde aquí una recomendación que hacemos es que la gente nos hagamos las pruebas del VIH tranquilamente, como otro tipo de pruebas sanitarias, y ya está. Precisamente, además, hablando de estas pruebas, José Antonio, es algo, ¿no?, que vais a realizar también en estos días, desde mañana y el viernes, sí. Pruebas gratuitas para diagnosticarlo. ¿Dónde va a ser? Sí, es una actividad que empezamos hace 10 años, este es el 10º año pues, y vamos a ir al Centro Cívico de San Juan, en la calle San Juan, donde está. Entonces es una prueba, es gratuita como dices, pero es anónima, es confidencial, nos dejan ahí unos dispositivos muy razonables, y aquí invitamos a que venga todo el mundo que quiera y se la haremos. Ahí estamos viendo además una prueba, ¿no?, del VIH, para que, como bien decías, es una prueba totalmente sencilla, claro, que no es nada del otro mundo. Importante también la educación que hacéis a través de los jóvenes, ¿no? Esto fue también otra herramienta más. Cuando se habla de prevención de una enfermedad, se habla de una prevención combinada. Aquí hay que hablar de educación sexual en las escuelas. Eso es una estrategia confirmada, avalada por muchísimos estudios, y nosotros en Burgos el comité empezó a dar talleres en el año 2005, ya llevamos una trayectoria larga, ahora trabajamos con 23 institutos, vamos en segundo y en cuarto de la ESO, 2.700 jóvenes, y nos parece ideal, porque no solo hablamos del VIH, sino de todo lo que rodea a lo que es la sexualidad. El VIH en España tuvo ¿cómo diría yo? El tema de las drogas oscureció lo que es realmente el VIH, que es una enfermedad de transmisión sexual. Aquí en España, en los años 80, realmente la gran epidemia fue debida al consumo de drogas intravenosas. Ahora mismo los casos
la inmensa mayoría tienen que ver con transmisión sexual. Entonces, una buena educación sexual que no solo se reduce a las enfermedades, por supuesto, hay que hablar de lo que es la afectividad, de lo que son las opciones de vida, lo que son todo lo que conlleva la sexualidad, pues nos pareció la mejor estrategia para prevenir. De que la primera relación sexual, la media está en los 14 años, hoy en día, o sea que... Claro, es que nos acompaña desde principios de nuestra vida hasta siempre, ¿no? Entonces, explicarnos y otras cosas alrededor de esto. El tema de la identidad sexual, del género. Hay personas que viven otras sexualidades, otras maneras, entonces también tienen su discriminación. Aquí el colectivo LGTB, los lesbianas, gays y transexuales, también tiene que opinar mucho en esta enfermedad, porque así como antes lo que te decía era un tema de drogas, ahora hay que poner delante la sexualidad para hablar del VIH. El perfil de una persona con VIH, hablamos de hombre, o así habéis dado esos datos, hombre español de unos 40 años y heterosexual. Castilla y León. Ese perfil es el de los 87 casos que se han diagnosticado en el año 2016. Por poner cuál sería la figura más representativa, es esta: un varón, hombre, 40 años, de origen nacional, y que sus relaciones, o sea, el 50% de esos casos eran heterosexuales. No tiene esto no coincide tanto con los datos nacionales. Ahí hablaríamos más de relaciones, las nuevas infecciones de hombres que tienen sexo con hombres frente a heterosexuales de aquí, y la proporción de nacionales y de origen no nacional pues está a nivel nacional mucho más cerca de que sean 30% son los no nacionales. Pero en Castilla y León el perfil que tenemos es el que hemos contado allí. Con respecto a este día, José Antonio, y yo para terminar, habéis, o vais a realizar, mejor dicho, una serie de actos. Este año, aparte de la prueba, que ya es tradición, llevamos 2 años desde el segundo, sobre todo reforzando una idea. Hemos hablado de que una persona con VIH, pero ya bien medicada y cuidándose, no transmite el VIH. Aparte de esto está el que si en los entornos laborales, en lo que es el trabajo, es imposible transmitir el VIH, pero ya desde siempre. Entonces esto había un freno en los dos lados. En un lado de la empresa, decir, ¿cómo voy a contratar a una persona enferma? No es una persona enferma. Hay que contratarla si tiene la capacidad o la competencia que se le pide o no. El VIH no le va a afectar para nada. Y luego, respecto a sus compañeros, tampoco. No hay ninguna... no hay que tener ninguna prevención ni ningún miedo a compartir tu espacio laboral con una persona con VIH. Entonces este año vamos a ir a 3 sitios de Burgos: a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, vamos a ir a la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería y a la Gerencia de Servicios Sociales, a hacer una campaña de sensibilización en referido a esto, que el lugar de trabajo no es un sitio que transmite el VIH. Y que una persona con VIH, ¿no?, como decimos, puede realizar cualquier tipo de trabajo. Como cualquier persona, si tiene la capacidad. Pues gracias una vez más por acompañarnos, José Antonio. Muchas gracias a vosotros también por contar con nosotros otro año más. Y nos vamos ahora con nuestro reportaje semanal con Implante, que hoy nos va a hablar de las técnicas de blanqueamiento. El blanqueamiento dental es un tratamiento estético para bajar varios tonos el color de los dientes del paciente, dejándolos más blancos. Existen 2 tipos de blanqueamiento. Por un lado está el externo, el cual es el que realizamos de forma habitual sobre los dientes vitales. Este blanqueamiento se puede realizar tanto en la consulta clínica como en casa. Y por otro lado está el blanqueamiento interno. Este normalmente se realiza sobre dientes endodonciados, ya que con el paso del tiempo adquiere una tonalidad más oscura. Hay que decir que el blanqueamiento no afecta a ningún tipo de restauración, ya sea amalgamas, resinas, coronas sobre dientes, puentes, etc. Es decir, no cambia nunca su color original. Sin embargo, no todas las manchas ni oscurecimientos de los dientes se pueden eliminar con un blanqueamiento dental, ya que para eso podemos requerir de otros tratamientos odontológicos estéticos, como es el caso de carillas y coronas sobre dientes. El tratamiento puede realizarse en clínica o a domicilio. Es recomendado iniciar el tratamiento blanqueador en clínica, ya que de este modo un doctor especialista podrá realizarnos una revisión previa del estado bucal general
detectando así posibles caries, defectos del esmalte, así como su porosidad y de los tejidos blandos adyacentes al diente, ya que los productos administrados, generalmente peróxido de hidrógeno y perborato de sodio a distinto porcentaje, podrían causarnos lesiones graves administrados de forma inadecuada. Asimismo, el doctor podrá realizar un registro fotográfico del antes y después del tratamiento, así como de otorgar una valoración, un tono de color al estado inicial del esmalte y a posteriori del tratamiento. De esta forma evaluaremos el grado de disminución de tonalidad del esmalte. En la mayoría de los casos es recomendable hacer una profilaxis dental inicial para masificar así el resultado. Por otro lado, conviene explicar que el tratamiento blanqueador se puede realizar de forma generalizada de toda la arcada, ya sea superior, inferior o de ambas, o de forma localizada, de una pieza en concreto, ya sea porque está desvitalizada a consecuencia de un traumatismo, de una caries profunda, por el uso de ciertos fármacos. De esta forma solo podrá realizarse en clínica, ya que se realiza de forma interna, como se ve en esta imagen. Se abre un conducto de vía hasta lo que sería la pulpa ya desvitalizada, y se introduciría Aquí podemos observar una paciente que sufrió una desvitalización en la pieza número 12 y cómo es el estado actual. Ha bajado bastante la tonalidad, ahora mismo es inapreciable la diferencia junto con los dientes adyacentes. El número de sesiones dependerá del resultado a conseguir. Es recomendable dejarse aconsejar por el odontólogo. A las 24 horas de aplicar el tratamiento, empezamos a ver cómo evolucionará, y de esta forma podremos valorar cuántas sesiones vamos a necesitar según el resultado deseado. Existe la posibilidad de hacer un tratamiento de blanqueamiento a domicilio con material y pautas profesionales. Este puede ser un refuerzo del blanqueamiento clínico, pero los resultados que se observan son a más largo plazo, ya que la concentración de peróxido es menor que en el blanqueamiento clínico. Pues el blanqueamiento que realizamos en nuestro domicilio se caracteriza por su comodidad, ya que solo utilizaremos el producto elegido y unas férulas realizadas previamente antes en consulta. Hay en el mercado algunos productos que traen sus propias férulas, pero estas no son recomendables porque no están hechas a medida. Entonces, lo que podemos afectar con el producto es las encías y el tejido blando que hay alrededor del diente. Esta es la férula que no recomendamos, porque como no está hecha a medida, cuando echamos el producto, aparte de que se puede desbordar, lo que podemos afectar son los tejidos blandos. La aplicación del blanqueamiento la haremos por la noche después de una limpieza total de la boca. Colocaremos la pasta en las férulas y las dejaremos actuar el tiempo que indique el fabricante. Es muy importante indicar al paciente qué alimentos son perjudiciales para el blanqueamiento, como el café, los refrescos, frutas rojas, y también podemos indicarle qué alimentos también son buenos: el chicle sin azúcar, los lácteos, frutas blancas como las manzanas y las peras. Cuando se finaliza, lo que tenemos que hacer es que venga el paciente, lo revisamos y hay que ver si ha blanqueado todo lo que hemos querido, si no ha blanqueado o el paciente quiere más, y también documentarlo. Es probable que el paciente presente sensibilidad dental después o durante el tratamiento, que a su vez puede ser tratada en la clínica. Pues un placer tener aquí de nuevo y estar con ella, con Ana Maté. Muy buenas noches, Ana, ¿qué tal? Buenas noches, Verónica, ¿qué tal tú? Y esos consejos de alimentación que nos van a venir estupendamente. Vamos a hablarles hoy del pescado, porque es un alimento saludable, pero siempre si se come con moderación, como todo. Pues como siempre lo hemos mencionado, todos los alimentos hay que consumirlos de forma moderada. Incluso el pescado es uno de los alimentos, dentro de muchos otros, que no se debe de consumir en exceso. Yo creo que uno de los motivos principales es porque al día de hoy hay muchísima contaminación, lo que es en los mares y en los océanos, que hay muchísima cantidad de metales pesados, que todos conocemos el tema de lo del mercurio. Entonces, al final es algo que nos puede afectar directamente a nuestro organismo con el consumo de esos pescados. Dentro de los que son los más tóxicos siempre se habla de los que son los más grandes, pero yo creo que dentro de los más
grandes también tienen que ser los que están más cerca de la costa, que son los que pueden sufrir mayor contaminación. Entre los que yo mencionaría, yo que sé que podemos tener al alcance de hoy a la mano, pues el pez espada, el atún, el mero, el rape, el cazón, que se utiliza muchísimo en Andalucía, y yo también incluiría los langostinos, muy importante. O sea, esos son los que habría que no dejar de consumir, pero evitar, ¿no? Pues consumir de forma moderada. Sobre todo yo cabería destacar la toxicidad que puede generar si se consume en grandes cantidades por el elevado contenido de mercurio que tiene en embarazadas y en niños, primordialmente. Has hablado de los langostinos, época además ahora que viene de comprar langostinos. Bueno, pues hay que reducir su consumo porque aparte de ser un alimento que sí que tiene una concentración de mercurio bastante elevada, dentro del resto de los mariscos lo que es el tema del colesterol también es bastante elevado. Bueno, pues y luego cada uno que, como siempre, haga lo que quiera. ¿Qué pautas deberíamos seguir a la hora de comprar pescado? Pues a ver, a la hora de consumir pescado, las pautas yo que principalmente destacaría, lo primero, cuando vayamos a coger, si vemos un pescado entero y le cogemos, que la piel sea tersa y que si nosotros le presionamos, que el hundimiento en el momento que lo hagamos vuelva otra vez lo que es a su forma real. Luego el tema del olor, que siempre que decimos que el pescado tiene que oler a pescado. Dentro de que huela a pescado, un pescado fresco nunca huele a pescado, tiene que tener como un suave aroma cuando estamos en el mar o el típico suave aroma a océano. Algo en lo que hay que fijarse siempre y cuando tengamos la cabeza o esté el pescado en enteros en el tema de los ojos. Tienen que tener un color suave y brillante y siempre tiene que sobresalir un poquito sobre lo que es la faceta de la piel del pescado. Otro punto muy importante son las agallas siempre y cuando se vean en enteras, que tienen que tener un color rosáceo o un color rojizo, pero que tiene que estar como brillante, que no tiene que estar seco ni tiene que estar viscoso. En el caso de coger un corte de un pescado, siempre nos tenemos que fijar que no esté decolorado. Si vemos que tiene como que ha perdido un poco ese color o que está como un poco húmedo, es algo a evitar porque nos quiere decir que eso no es un pescado fresco. Y también cuando veamos que la parte de la carne, lo que es hacia las grietas, se desmenuza yo solo, quiere decir que no es un pescado fresco, por tanto es algo que deberíamos de desechar. Que son muchas pautas, pero yo creo que luego eso se ve rápidamente. Yo creo que sí, a ver, es algo en lo que nos debemos de fijar porque hay gente que no sabe seguir una pauta para saber si es un pescado fresco o no es un pescado fresco, si está en buen estado o no, pero yo creo que con esas pequeñas pautas es algo que iríamos a algo seguro. Pues un placer, como siempre, tenerte, Ana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vero. Y para terminar vamos a hablarles de una enfermedad rara como son los huesos de cristal. Afecta aproximadamente a 3.000 personas en nuestro país. 20 de ellas se reunieron este pasado fin de semana en Burgos para compartir experiencias y hacer desaparecer los tabús que rodean a esta patología. Es la primera vez que 20 afectados por la osteogénesis imperfecta se reúnen en Burgos. Puede que este nombre no les suene, pero quizás sí les resulte familiar el término huesos de cristal. Dolor crónico, deformidades, escleras azules, en fin, hay una gran heterogeneidad en lo que es los pacientes. Todo ello hace que para estos pacientes el día a día sea solo un poco más difícil. Todo lo que es el acceso al mundo laboral es una de las dificultades más frecuentes que tienen los pacientes con osteogénesis imperfecta. Por eso en este primer encuentro pueden debatir y acercarse a temas que les interesan como la sexología, los recursos laborales o el tratamiento del dolor. Como que el dolor no es tabú, digamos, como que no sale como síntoma clínico de esta enfermedad, pero es así. O sea, todas las personas con osteogénesis imperfecta vivimos con dolor. Por suerte, personas como María José ven cómo sus obstáculos son cada vez más fáciles de salvar. Conduzco mi propio coche, soy farmacéutica y no sé, más o menos lo sobrellevo bien. Lo que echan en falta es más investigación para encontrar la cura de una enfermedad que en España afecta a alrededor de 3.000 personas. Y ahora sí, nos despedimos. Más salud la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Chao.